Bien, vamos a ver ahora entonces este ejercicio 3 que aparece el grupo U18 y me pide hallar el orden de cada uno de los elementos de U18. Y después me pregunta si U18 es cíclico, vamos a ver qué significa eso. Pero primero recordemos de teórico qué es el grupo U18 y tal, este grupo va a ser bien importante tanto para este práctico como sobre todo para el práctico que viene de raíces primitivas. eh, Vamos a trabajar mucho con el grupo UN en general, ¿no? Ahora estamos con N igual 18, pero UN en general. Entonces, es importante, ahora voy a como dedicarle un tiempo a recordar qué es, cómo se define el grupo U18, cuál es la operación que definimos ahí. Y es muy importante que se familiaricen con ese grupo porque lo van a usar bastante de ahora en más en lo que resta del curso. ¿Tá? Entonces, ¿qué es el grupo U18? Arranquemos por recordar qué es el conjunto ZM. ¿Tá? ¿Tá? Entonces, ZM con M entero, un M natural dado, va a ser un conjunto de conjuntos, ¿tá? Que ahora voy a explicar. Pero básicamente esos conjuntos, o sea, los elementos de ZM, lo vamos a denotar así con barras arriba. ¿Tá? Y ZM va a tener m elementos, van a ir de 0 barra a 1 barra hasta este m-1 barra, digamos. ¿Tá? Lo voy a hacer directamente con Z18 para bajarlo un poco más a tierra, porque a partir de Z18 vamos a definir U18. Entonces lo escribo con Z18, así que un poco más bajado a tierra y no tan abstracto. Y después a partir de Z18 vamos a definir U18, que es el que nos interesa a nosotros. ¿Está? Entonces, Z18 va a tener 18 elementos del 0 al 17. este, pero los elementos no son números naturales, sino que son subconjuntos de Z. ¿Está? ¿Qué van a hacer estos elementos de Z18? Bueno, por ejemplo, en, no sé, agarramos el 3. ¿Está? El 3, o sea, la clase de equivalencia del 3 o del 3 módulo 18 va a ser va a ser un subconjunto de los enteros. Va a ser todos los enteros, tales que si yo divido ese, ese x por 18, que es el n que estoy trabajando acá, o el m, digamos, que estoy trabajando, llamémosle n, el n que estoy trabajando, si yo divido ese x entre 18, me da resto 3. ¿Tá? Entonces, eso lo escribí como que x es congruente con 3 módulo 18. ¿Tá? O sea, son todos los enteros, claramente esto es un subconjunto de los enteros, son todos los enteros que dividido 18 me dan resto 3. ¿Tá? Eso es la clase de equivalencia del 3 módulo 18. Y en general, o sea, si quieren lo escribo explícitamente, pero básicamente sería, bueno, el 3 va a estar, obviamente, porque 3 dividido 18, o sea, me da resto 3. ¿Tá? Porque digo, 3 es 18 por 0 más 3. O sea, es congruente con 3 módulo 18. Después, ya después tengo que ver, el siguiente que va a estar va a ser 3 más 18 por 1. Después va a estar 3 más 18 por 2, etcétera, ¿tá? O sea, 3 más 18 por K y así. ¿Tá? Y digo, puede haber negativos también, ¿no? O sea, si el K le permite que sea entero, también puede meter 3 menos 18 por 1, 3 menos 18 por 2, 3 menos 18. O sea, en general pueden escribirlo como el conjunto de los elementos de la forma 3 más 18K con K entero. ¿Tá? O sea, esto que puse acá es otra forma de decir que son los elementos de Z. O sea, esto sería el X, digamos. Los elementos de Z que eh, son un múltiplo de 18 a menos de
son 3 a menos un múltiplo de 18. O sea, x menos 3 es múltiplo de 18. ¿Está? Pero bueno, es eso. Pero lo importante es que, una cosa importante es que los elementos de Z18 no son números enteros, ¿está? Son subconjuntos de los números enteros. Entonces, tengan cuidado con eso, digo, a veces abusamos de notación, hacemos abuso de notación y en vez de decir elemento, la clase de equivalencia 2 de Z18, decimos está elemento 2 de Z18. Eso es como un abuso de notación que está. Después que, si están familiarizados, si saben realmente qué es Z18, no pasa nada con que hagan ese abuso de notación, pero las primeras veces que se enfrentan a esto es importante ser bien claro con cuáles son las definiciones. Entonces, Z18 es un conjunto de conjuntos. Y también lo pueden pensar, si quieren, para hacerlo más concreto, como, o sea, ¿por qué tiene 18 elementos Z18? Bueno, porque en definitiva hay 18 posibles restos de dividir un número entre 18. O sea, un número dividido 18 me da resto 0, si es múltiplo de 18, resto 1, o resto 2, o 3, así hasta resto 17. ¿Tá? O sea, entonces, cada uno de estos elementos de Z18 está asociado con un posible resto de dividir un número entero entre 18. Entonces, para cada posible resto le asocio una clase de equivalencia. ¿Tá? O sea que si quieren pueden pensar el 3 como eh, todos los x en z, tal que x dividido 18 me da resto 3. ¿Tá? Y así cualquiera de clase de equivalencias. Así que lo escribo en general, la clase de equivalencia, o sea, el elemento de Z18, P no, pero llamémosle Q barra, ¿tá? Son todos va a ser el conjunto de X en R barra, vamos a llamarle. En general, ¿no? Un elemento de estos de Z18 va a ser todos los X en Z, tal que eh, X dividido 18 me da resto de R. ¿Tá? Y como le decía, entonces si lo miran de esa forma, la cantidad de elementos que va a tener Z18 va a ser la cantidad de restos posibles de dividir un número entre 18. Para cada uno de esos restos posibles tengo una clase de equivalencia. ¿Tá? La clase de equivalencia asociada al resto R, al resto 0, 1, 2, hasta 17. Y en general Zn va a tener, o sea, si quieren, la cantidad de elementos de Z18, allá vimos que va a tener 18 elementos, uno por cada resto, y en general, ya que estamos en general, la cantidad de elementos de Zn va a ser la cantidad de restos posibles de dividir un número entero entre n, y bueno, hay n restos posibles. ¿Tá? Bien, está. Entonces, pero nosotros queremos U18. O sea, no nos vamos a quedar con Z18, pero Z18 es como un paso intermedio para llegar a U18. Antes de hablar de U18, les comento nomás que no me voy a meter en eso, pero Z18 podemos formar un grupo con Z18 si consideramos Z18 como conjunto y la suma de clases de equivalencia, que hay que definirla, como la operación. ¿Tá? Esto es un grupo, no me voy a meter ahora en eso, pero es un grupo, eh, ¿tá? Y hay que definir una operación suma de clases de equivalencia. Es fácil, pero bueno, no me voy a meter ahora porque para no desviarme, suma de clases de equivalencia. Nomás comento que, por ejemplo, sumar la clase de equivalencia del 3 con la clase de equivalencia del 7, eh, básicamente la definimos como sumar 3 y 7 y considerar la clase de equivalencia del resultado, que en este caso sería 10. O sea que si yo sumo la clase de equivalencia del 3, que es un elemento de Z18, con la clase de equivalencia del 7 me va a dar otro elemento de Z18, que es la clase de equivalencia del 10. ¿Tá? Y
digo, de repente el resultado este se me pasa, ¿no? Podría ser si yo sumo la clase de valencia del 13 con la del 10, se me pasa de 17, que es el resto mayor que puedo tener. O sea, sería la clase de valencia de 23, ¿no? Y ta, ¿a qué clase de valencia corresponde esto? Bueno, el resto 18, o sea, 23 es 18 más 5, ¿no? O sea que en definitiva, módulo 18, que es lo que estamos trabajando, o sea, a menos de múltiplos 18, esta es la clase de equivalencia del 5. ¿Tá? Esto sería la operación suma en Z18. Y eso forma un grupo. ¿Tá? Pero bueno, en realidad nosotros, ¿qué pasa? U18 eh, va a ser, si quieren, es como la forma en que tenemos de trabajar en Z18 o en un subconjunto de Z18 con un producto, módulo 18. Entonces, U18, si ustedes quisieran definir en Z18 un producto de clase de equivalencia, y dijeran, defino el producto de 3, la clase de equivalencia del 3 por la clase de equivalencia del 7 como 21, 7 por 3, 21, o sea que esto sería, si escriben módulo 18, sería 3, ¿no? Está. Eh, Esto sería como lo natural para definir una operación producto en el Z18. Y se puede definir, pero la cuestión es que Z18 con esta operación producto no forma un grupo porque hay elementos que no tienen inverso. Por ejemplo, el 0, esto no forma un grupo con esa operación producto, que es multiplicar los elementos de la clase de equivalencia y tomar la clase de equivalencia del resultado. Esto no es un grupo. Bueno, ¿por qué es sencillo ver que no es un grupo? Porque, por ejemplo, pues, por ejemplo, hay elementos que no tienen inverso, ¿no? O sea, por ejemplo, el 0 no es invertible, no tiene inverso con esta operación. O sea, no existe X, un elemento de Z18, tal que 0 por X, que en definitiva lo definimos como 0 por X, clase de equivalencia, o sea, la clase de equivalencia del 0. Eh, o sea, siempre va a pasar esto si definimos la operación así, o sea que no existe un elemento de Z18 que sea el inverso de 0, o sea que esto me dé 1, básicamente. Quisiera que esto me dé el neutro, ¿no? El neutro de la operación producto, así definida, sería la clase de equivalencia del 1. Y lo que estoy diciendo es que el 0 no tiene inverso porque no hay ningún X, clase de equivalencia X en Z18 que me cumpla que es 0 por esa clase de equivalencia X me dé el neutro. O sea que el 0 no tiene inverso. ¿Está? Y podría haber otros elementos que no tienen inverso. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer para que formar un grupo con esta operación producto de clase de equivalencia es eliminar de Z18 los elementos que no son invertibles, módulo 18. ¿Está? Entonces, si recuerdan, cuando un elemento, o sea, si quieren hago un ejemplo más, ¿no? Para introducir esto, pero el 0 no es el único que no tiene inverso. Por ejemplo, este módulo 18. Habría que buscar algún otro, pero en definitiva lo que yo quisiera es que quedarme, entonces, para que, para formar un grupo con la operación producto entre clases de equivalencia de Z18, ah, hay que hay que eliminar o hay que quedarse, si quieren por la positiva, hay que quedarse con los elementos de Z18 que tienen inverso, o sea que son invertibles módulo 18. Y eso va a dar lugar al grupo U18, al conjunto U18, que con la operación producto va a ser un grupo. Entonces me quiero quedar con los elementos que son invertibles módulo 18. Es decir, eh,
me quedo con las clases de equivalencia X en Z18, vamos llamémosle R, tales que para ese R existe una clase de equivalencia de X en Z18 que es inverso, ¿no? Que cumple que R por X me da el neutro. ¿Tá? Y bueno, por cómo definimos qué significa esto, o sea, R tiene inverso. Esto estoy diciendo que R tiene inverso. Me voy a quedar con esos, ¿está? Para después formar un grupo con el producto. Pero que, ¿cómo se traduce R por X igual la clase de equivalencia de R por la clase de equivalencia de X? Igual la clase de equivalencia de 1, que sería el neutro, ¿no? Es el neutro de Z18. Bueno, estoy haciendo un abuso de notación, pero sería el candidato neutro si Z18 fuese un grupo con el producto. Esto se traduce en que, por cómo lo definimos, multiplicar R por X es hacer R por X con el producto usual de enteros y tomar la clase de equivalencia de eso. Quiero que esto sea la clase de equivalencia del 1. Esto va a ocurrir si solo si eh, R por X con el producto usual es congruente con este 1 módulo 18. ¿No? O sea, porque básicamente quiero que R por X, eh, digamos, me defina la misma clase de equivalencia. O sea, la clase de equivalencia de R por X es la clase de equivalencia del 1. O sea, que R por X y 1 tengan el mismo resto al dividirlo entre 18. Que es 1, básicamente. Entonces, R por X congruente con 1 módulo 18. Quiero que esto tenga solución. O sea, quiero que exista un X. Básicamente estamos viendo que existe un X que cumpla esto. Y esto, si lo escriben como una idiofántica, es que R por X menos 1 por, llamémosle, no sé, M, sea igual a 18. O sea, que exista X entero y M entero que cumpla esto. O sea, que esta idiofántica tenga solución. Y ta. Y si recuerdan de la primeras partes del curso, para que una condición necesaria y suficiente para que una idiofántica de lineal tenga solución en los enteros, es que el máximo común divisor eh, de los coeficientes de la idiofántica, que en este caso, o sea, las cosas que yo conozco, que son las que no son variables, o sea, que son R y 1, divida a 18. ¿No? Perdón, me confundí acá. Ya. Me quedé paralizado porque no entendía que... esto está mal, digamos, o sea, lo escribí mal. R por X tiene que ser un múltiplo de 18 más 1. O sea que lo que paso para acá dividiendo es 18 por K y el 1 queda al otro lado, ¿está? O sea, módulo 18 es que R por X es igual a 1 más múltiplo de 18. O sea que esta es la idiofántica. Entonces los coeficientes de la idiofántica son R18. Entonces para que esto tenga solución, ¿se acuerdan de la parte anterior del curso? Los coeficientes, el máximo común divisor de los coeficientes tiene que dividir al término independiente, que es 1 en este caso. La única posibilidad para que el máximo común divisor divida al 1 es que el máximo común divisor sea 1. Entonces, en definitiva, lo que digo con esto es que ¿cuáles son las clases de equivalencia que son invertibles? Módulo 18, o sea, que tienen inverso módulo 18 con la operación producto esta que definimos en la clase de equivalencia, son todas las clases de equivalencia asociadas a un resto que es coprimo con 18, o sea, con el módulo que estoy trabajando. Entonces, en definitiva, esto me introduce U18, entonces, por lo tanto, los elementos de Z18 que tienen inverso con la operación producto entre clases de equivalencia, la que definimos recién, que era clase de equivalencia por X, clase de equivalencia por Y, la defino como
O sea, el producto este, lo que estoy definiendo, la define como el producto usual entre enteros y tomar la clase de equivalencia. O sea, con ese producto, en Z18 los que tienen inverso son los, las clases R, tal que el resto de ese es coprimo con 18. O sea, eso, ese conjunto de elementos que son coprimos con 18, o sea, de Z18 me voy a quedar solo con los que son coprimos con 18, o sea, que no tienen divisores comunes eh, con 18. Entonces, y el cero sé que no es invertible, así que también lo saco. Digo, ya esto me hace sacar el cero, ¿no? Porque máximo común divisor entre 0 y 18 me da 18. Siempre pasa esto, el máximo común divisor entre 0 y un elemento no nulo es el elemento no nulo. O sea que el cero no está, porque no cumple esto. O sea que el cero no está, el uno sí está, porque está el máximo común divisor de uno con 18 es uno. El 2 no está porque tiene divisor común con 18. El 3 tampoco está porque 6 por 3 18, o sea que tiene divisor común entre 18. El 4 sí está. No, perdón, el 4 no está porque tiene al 2 como divisor común con 18. El 5 sí está. El 6 no está. O sea, ninguno que sea par va a estar porque tiene divisor común el 2 con 18. O sea, que el 6 no está. El 7 sí. El 8 no está porque es par. El 9 tampoco porque 9 por 2 18. El 10 tampoco porque es par. El 11 sí está. El 12 no. El 13 sí. El 14 no. El 15 sí. El 16 no. Y el 17 sí. ¿Está? O sea que estos son los que son invertibles, ese conjunto de invertibles de clases invertibles módulo 18. ¿Tá? Y a este conjunto le llamamos U18. ¿Tá? Bien. Y entonces se prueba en teórico que U18 con la operación producto entre clases de equivalencia es un grupo. ¿Tá? Este es el producto entre clases de equivalencia. ¿Tá? O sea que acá llegamos a la definición de U18. Y como les decía, es muy importante este grupo. O sea, tienen que entenderlo, hagan el esfuerzo de entenderlo. Tienen que familiarizarse con este grupo, poder trabajar con él, no solo el U18, ¿no? Sino UN en general, pero bueno, si entienden U18, digamos, es lo mismo para todos los demás. Tienen que entender cómo se define el conjunto y la operación, ¿tá? La operación, la escribo acá arriba, es producto de una clase de equivalencia por otra, lo defino como agarrar este elemento, este representante de la clase de equivalencia X y este representante de la clase de equivalencia Y, multiplicarlos entre sí con el producto usual en los enteros y el resultado que me da le tomo la clase de equivalencia, o sea, le hago el resto módulo 18. Y eso es el resultado de multiplicar las clases de equivalencia. Esto es un grupo. Este, y ese es el grupo con el que nos pide trabajar el ejercicio. Antes de seguir, un comentario nomás. ¿Cuántos elementos tiene este grupo? O sea, esto es notación para decir la cantidad de elementos del grupo. Bueno, en definitiva, U18 por definición son todos los restos que son coprimos con 18. Y los restos van entre 0 y 18. Bueno, el 0 hay que sacarlo porque ya sabemos que no es coprimo con 18, o sea que en definitiva es el cardinal de todos los enteros, todos los restos entre 1 y 18, tal que el máximo común divisor de R18 me da 1. ¿Está? O sea, estos son la cantidad de elementos que tiene U18. Es la cantidad de elementos de este conjunto. Y bueno, esto es algo conocido, es la definición de la función de Euler evaluada en 18. La función phi de Euler evaluada en 18. En definitiva, la función phi de Euler se define así, ¿no? Todos los coprimos con un número entre 1 y ese número. Y bueno, esto va a ser en general, ¿no? U de n va a tener una cantidad de elementos igual a
la función phi de Euler evaluada en n. En este caso, si quieren, cuánto vale phi de 18, bueno, lo escriben como 18 es 6 por 3, que y a su vez 6 es 2 por 3, o sea que es 2 por 3 al cuadrado, ¿no? 9 por 2, 18. Ahí va. Y ahí una vez que lo tienen escrito como factorizado en primos, después, por las propiedades de la función phi de Euler, esto es phi de 2 por phi de 3 a la 2, porque 2 y 3 a la 2 son coprimos. Y después, como 2 y 3 son coprimos, de nuevo usan propiedades de la función phi de Euler, esto le va a quedar 2 menos 1, o sea, y 3 al cuadrado menos 3. Acá estoy usando tipo, propiedades de la función phi de Euler que ya conocen. Entonces, en definitiva, esto me da 2 menos 1, 1, 9 menos 3, 6. O sea que U18 tiene 6 elementos y es coherente con lo que nos dio acá, ¿no? O sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, 7 elementos. Entonces, ¿qué está pasando acá? Este, sí, el que esto no corresponde. Esta no va. ¿Por qué? Porque eh, el 15 tiene divisor al 3 y el 18 también. 6 por 3, 18 y 5 por 3, 15. O sea que está. Teníamos un error ahí. Este, así que el U18 tiene 6 elementos. Esto es correcto. Y nos permitió detectar que acá teníamos un elemento que no correspondía a U18, que era el 15. Porque no, el máximo común divisor con 18 no es 1, sino que era 3. ¿No? Bien, ahora sí tenemos al 18. Mejor porque nos agarramos un elemento. Entonces, bueno, una vez que presentado U18, veamos qué es lo que nos pide el ejercicio. Nos pide primero escribir la tabla de multiplicación de U18. No lo voy a hacer por ahora. Básicamente esto es un buen ejercicio para entender cómo se multiplican clases de equivalencia. Este, ahora hago un ejemplo, pero bueno, en realidad vamos a hacer un ejemplo de cómo se multiplican las clases de equivalencia cuando hallemos los órdenes. ¿Está? Entonces mejor vamos directo a esto. Vamos a hallar el orden de cada uno de los elementos de U18. ¿Está? Y después vamos a responder esta pregunta viendo qué significa que sea cíclico un grupo. ¿Está? Entonces, vamos a ir como a la parte de hallar el orden de cada uno de los elementos de U18. Entonces, vamos a hallar el orden de cada uno de los elementos de U18. Obviamente no lo voy a hacer para todos, lo voy a hacer para uno o para dos, y les dejo a ustedes que hagan los otros. Pues básicamente lo que les quiero mostrar es el procedimiento, no todos los resultados. Entonces, tomemos uno cualquiera. Eh, Voy a tomar el 7, por ejemplo. Agarro un elemento cualquiera. Entonces, tomemos G igual a 7, que es un elemento de U18. ¿No? Entonces, quiero hallar el orden de G. Si se acuerdan, ya el ejercicio anterior definimos lo que era el orden de un elemento. Igual lo recuerdo, pero lo recuerdo para tenerlo a mano. El orden de un elemento de un grupo es el menor exponente mayor o igual que 1, tal que ese elemento elevado a la n me da el neutro del grupo. ¿Tá? En el caso de que este conjunto sea distinto de vacío. Este conjunto le hemos llamado A. Esto era si A es distinto de vacío. O sea, si existe algún exponente que cumpla que el elemento que quiero hallar el orden elevado a la n me da el neutro, me quedo con el menor de esos exponentes, mayores o iguales que 1. Y si no existe, digo que el orden es más infinito. ¿Tá? Entonces, en definitiva, lo que quiero hallar es, a ver, el orden de 7 sería el primer exponente, que 7 elevado a ese exponente me dé el neutro del grupo. ¿Cuál es el neutro de U18? Estamos trabajando con la multiplicación, es el 1, ¿está? En la clase de equivalencia del 1, ¿está? O sea, el neutro de U18 con el producto de clase de equivalencia es el 1. ¿Tá? Bien, quiero hallar n mayor o igual que 1, tal que, eh, tal que la clase de equivalencia del 7
o sea, el elemento 7 elevado a la n me dé el neutro del grupo. ¿Tá? Quiero ver cuál es el primer exponente que me cumple esto, para allá el orden de 7. Si no hay ningún exponente que cumpla esto, el 7 tiene orden infinito. ¿Tá? Pero bueno, vamos a ver que tiene orden finito. Entonces, esto nos va a servir también para practicar, ilustrar lo que es el producto de clases de equivalencia. Entonces, bueno, arranquemos por 7 a la 1. 7 a la 1 es 7, la clase de equivalencia del 7, que es distinto del 1, o sea que está, 7, la clase de equivalencia del 7 no tiene orden 1, tiene orden por lo menos 2. Bien, ahora veamos 7 al cuadrado. 7 al cuadrado es, por definición de cuadrado, es 7 producto de clase de equivalencia 7. Ahora, por definición de el producto de clase de equivalencia, esto es hacer el producto usual de siete con 7 y tomar la clase de equivalencia. O sea, es la clase de equivalencia del 49. Y bueno, acá, como están trabajando módulo 18, básicamente le tienen que restar a 49 múltiplos de 18 hasta que les quede algo entre 0 y 17. Sí, bueno, entre 1 y 17. Y ver a cuál, eso le da el resultado de 7 al cuadrado, ¿no? Como un elemento de U18. Y bueno, entonces 49 sería 36, que es un múltiplo de 18, más ¿cuánto me da eso? 13. ¿Tá? O sea que módulo 18 esto es 13, la clase de equivalencia del 13. O sea que 7 al cuadrado me dio 13, que es distinto de la identidad. O sea que el orden de 7 no es 2, sino que es por lo menos 3. ¿Tá? Entonces veamos qué pasa con 7 a la 3. 7 a la 3 es la clase de equivalencia del 7 por la clase de equivalencia del 7 al cuadrado. O sea que esto me da la clase de equivalencia del 7 por la que calculé recién, que es la clase de equivalencia del 7 al cuadrado, que es 13. Y esto ahora de nuevo uso la definición de producto de clase de equivalencia es 7 por 13 con el producto usual de los enteros, clase de equivalencia. Esto me da, este, complicado esto, 7 por 10, 70, más 7 por 3, 21. O sea que esto me da 91. Está. Hay que ver a qué resto corresponde esto, módulo 18. Entonces, le resto múltiplo de 18, hay que ver ahí 36 por 2, 72. O sea que esto sería 72, que es un múltiplo de 18, más 19, ¿no? Más 19. O sea, esto es un múltiplo de 18. Está bien esto, ¿no? 70, 89, 91, tal cual. Entonces, esto, si quieren, elimino los múltiplos de 18 que están acá. 72 es 18 por 36 por 2, que es 18 por 4. O sea, en definitiva me dio la clase de equivalencia del 19, que está, todavía no estoy entre 0 y 17. Así que en definitiva le resto 18 y me da la clase de equivalencia del 1. Bueno, si quieren lo escribo más explícitamente. O sea, la clase de equivalencia del 1, que es el neutro. O sea, en definitiva, concluyo que el primer exponente, tal que la clase de equivalencia del 7 elevado a ese exponente me da el neutro, es 3. Entonces, por lo tanto, el orden de 7 es 3. ¿Tá? Que es el primer exponente que la clase de equivalencia del 7 elevado a ese exponente me da el neutro. Ok. Tá. Esto era como para recordar la definición de orden de un elemento y también para ilustrar lo que es el producto entre clases de equivalencia en U18. Les recuerdo nuevamente, el U18 es un grupo muy importante, el UN en general. Este, Tienen que familiarizarse con esto, tienen que familiarizarse con lo que es la operación de producto en U18. Acá me faltó comentar que en general, aprovecho, me toca esto, en general, este razonamiento que hicimos de cuál es el orden, la cantidad de elementos de U18 vale en general para UN, ¿no? O sea, esto lo dije pero no lo escribí. En general, el orden de UN es la función phi de Euler evaluada en n, ¿está? Nomás para que quede ahí. Pero bueno, está, el orden de 7 me dio 3. Voy a calcular eh, el orden de otro elemento para terminar este ejercicio, que es, eh,
Y también para responder esta pregunta, ¿tá? Porque, bueno, yo le decía, ¿tá? O sea, les queda para usted calcular el orden de todos los otros elementos de 18, les quedan 5 más, otros 5 elementos. Este, pero yo voy a calcular el orden de otro elemento para poder responder a esta pregunta, de si U18 es cíclico, si es un grupo cíclico. ¿Tá? Y yo voy a hablar qué significa que sea un grupo cíclico. ¿Tá? Y con eso termino este ejemplo. Entonces voy a calcular el orden de U18 del 5. ¿Tá? El del 7 ya lo calculamos. Voy a calcular el del 5. ¿Tá? Bien. Entonces, ahora veamos el orden de, de 5, de g igual 5. ¿No? Esto va a estar interesante porque ya me adelanto y van a ver que el orden de 5 va a ser 6, que es la cantidad de elementos del grupo. Y eso va a tener que ver con que el grupo es cíclico. Esa va a ser un poco la definición. Va a ser la definición de grupo cíclico, va a ser de que un grupo sea cíclico, es que hay algún elemento del grupo que tiene orden igual a la cantidad de elementos del grupo. ¿Tá? Es una posible definición, no es la más general, pero vamos a ver. Entonces, el orden de 5. Voy a hacer un poco más rápido esto porque ya como que ilustré lo que es la operación de clase equivalencia, pero bueno, 5 a la 1 es 5 que me da distinto de la identidad. ¿Tá? Después, 5 al cuadrado es 5 por 5, o sea, me da la clase equivalencia 25, y esto es 18 más 7, o sea que me da la clase equivalencia del 7, la que es distinto de la identidad, o sea que todavía no puedo parar. Y ahora, perdón, 5 al cubo sería 5 por 7. No, o sea, dice 5 al cuadrado por 5. 5 al cuadrado es esto, ¿no? 7 por 5. Entonces 7 por 5, 35. Y esto es 18 por 3, ¿no? Más 17, más 17, sí. Porque 18 por 4 es 36. Este, no, perdón, 18 por 2 es 36, así que nada que ver. 18 por 2 es 36, o sea que esto sería 36 menos 1, o sea, 18 más 17, ¿no? O sea que esto va a parar la clase equivalencia del 17, que tal es un elemento de 18. Obviamente, como U18 es un grupo, cada vez que hago un producto de dos clases de equivalencia que están en U18, tiene que darme un resultado. El resultado tiene que darme un elemento de U18 porque todo grupo es cerrado por el producto, por la operación que tengan. O sea que tal, si por ejemplo, eh, multiplican dos clases de equivalencia, por ejemplo, la clase del 5 por la del 7, y les da un elemento que no está en U18, hicieron algo mal. ¿Tá? Revisen. Pero 17 sí está en U18, o sea que este, ese error no lo cometimos. Después, 5 a la 4. Bueno, está distinto la identidad, ¿no? 5 a la 4, esto es 5 al cuadrado por 5 al cuadrado, o sea, la clase de equivalencia del 7 por la clase de equivalencia del 7, ¿está? Porque 5 al cuadrado me dio la clase de equivalencia del 7. Esto es 49, que esto es 36, que es múltiplo de 18, más 13. O sea que me cayó en la clase de equivalencia del 13, distinto la identidad. Tengo que seguir. 5 a la 5 me da 5 a la 4 por 5, o sea, 5 por 13. La clase de equivalencia del 5 por la clase de equivalencia del 13. Esto me da 50 más 5 por 3, 15, 65. Y bueno, 18, a ver, 18 por 2 es 36. Vamos escribiendo a poco porque de... A ver, esto sería 72 es 18 por 4, ¿tá? Pero ahí me paso. Entonces, esto va a ser 18 por 3 más o sea, esto es 54, ¿no? 8 por 3, 24 y más 30, 54. Y para llegar al 65 me queda 9. No, no puede ser porque 9 no está. Entonces,
Algo está mal, ¿no? Esto es 30, 8 por 3, 24, 54. Solo que haya hecho mal esta cuenta. Esto me da 50, más 15, 65. Pues 54. Estaba haciendo mal. Entonces, esto es 9, ¿no? Otra vez. Y es 5 más 6, 11. Ahí va. Está haciendo mal esa cuenta. Esto me da la clase de equivalencia del 11. Bien distinto de la identidad, o sea que todavía no puedo parar. Y bueno, 5 a la 6 va a ser la que va a funcionar, la que me va a dar la identidad. Y esto 5 a la 6 es 11, la clase de equivalencia de 5 por 5 a la 5, que es 11. O sea que esto me da, 11 por 5 me da 55. Y esto lo puedo escribir como 18 por 3, que es 54, más 1. O sea, la clase de equivalencia del 1. Un golazo. Entonces, en definitiva, ¿cuál es el exponente al que tengo que elevar la clase de equivalencia del 5? El primer exponente al que tengo que elevar la clase de equivalencia del 5 para que me dé 1. Obviamente estoy hablando de exponentes mayores o iguales que 1, ¿no? Es 6. Por lo tanto, la clase de equivalencia del 5, el orden de la clase de equivalencia del 5 me dio 6. ¿Está? Bien. Entonces hay dos observaciones acá. Y la primera observación es, fíjense cómo fue el recorrido de todo esto, ¿no? Yo voy a copiarme acá U18. Acá hay dos observaciones muy interesantes. Y acá vamos a introducir el concepto de grupo cíclico. Me voy a copiar U18 y vamos a ver cómo fue, qué fue lo que pasó acá. Dice una cosa. Este, una primera observación es que yo arranqué del 5, este era mi G, ¿tá? Y ahí hice 5 al cuadrado y me quedó 7. O sea que hice 5 por 5 y me fui a parar al 7. ¿Tá? O sea, arranqué el 5. Hice 5 por 5 y fui a parar al 7. ¿Tá? O sea que esto es 5 al cuadrado. La clásica herencia del 5 al cuadrado. Después, 5 al cubo, o sea, estaban 5 al cuadrado ahora, lo multipliqué por 5 para obtener 5 al cubo, ¿no? 5 al cuadrado lo multipliqué por 5 para obtener 5 al cubo y me fui al 17. O sea que de acá me fui al 17. O sea que esto es 5, clásica herencia del 5 al cubo. Después estaba parado en 5 al cubo y lo multipliqué por 5 para obtener 5 a la 4 y me fui al 13. O sea que de acá me fui al 13. Vamos a hacerlo así. O sea que esto es 5 a la 4. Y después estaban 13, que es 5 a la 4, lo multipliqué por 5 y me fui al 11. O sea que de acá me fui al 11. Y por último, estaban 5 a la 5, lo multipliqué por 5 y me fui al 1. Acá me fui al 1. O sea que esto es 5 a la 6. Y ahora si multiplico por 5 nuevamente, el 1 me vuelvo al 5. Ahí cierro el ciclo. ¿Está? Entonces ahora mencioné la palabra ciclo. Ciclo. Y justamente, o sea, lo que ocurrió acá es que hay un elemento que es el 5. O sea que el 5 es un elemento que las potencias de 5 recorren todos los elementos del grupo. ¿Tá? Yo arranqué de 5 a la 1, 5 al cuadrado me fui al 7, o sea, multiplicando cada vez por 5, ¿no? O sea, todas las potencias de 5 que pueda tener. Me fui al 7, al 17, al 13, al 11 y volví al 1. Y si vuelvo a multiplicar por 5, vuelvo al 5, o sea, donde arranqué. Entonces, en definitiva, todos los elementos 18 se pueden escribir como potencias de 5. Eso es lo mismo que decir que si yo multiplico, arranco en el 5 y empiezo a multiplicar por 5, este, todo el tiempo, por 5 por 5 por 5, recorro todo el grupo hasta volver al 1 y del 1 paso al 5. Entonces, una observación es que este, todos los elementos de 18 son potencias de 5.
de la clase equivalencia del 5, ¿no? Son potencias de la clase equivalencia del 5. ¿Está? Y bueno, con las potencias, o sea, es lo mismo que decir es decir, con las potencias lo escribo acá si quieren, con las potencias de 5, puedo recorro todo el grupo. Ah, o sea, esto es muy informal, ¿no? Pero recorro todo el grupo es que paso por todos los elementos del grupo. O sea, es lo mismo que decir que lo que está abajo, es decir, todos los elementos de U18 son potencias de 5. ¿Está? Cuando esto ocurre, decimos que el grupo es cíclico. ¿Está? Cuando hay un elemento, en este caso el 5, por ejemplo, que tomando potencias de 5 recorre todo el grupo, decimos que el grupo es cíclico. Ah, digo, es bastante, este, el nombre lo indica claramente, ¿no? O sea, que es, ahora que viene el ejemplo, digo, es coherente llamarle el grupo cíclico a un grupo que hay un elemento que las potencias recorren todo el grupo. Entonces, eh, entonces sería una definición que no es la más general, pero ahora comento, pero está. Decimos, bueno, en realidad sería la más general, sí, que un grupo G es cíclico, si existe G en G, o sea, un elemento, en este caso fue la clase equivalencia del 5, tal que las potencias de G, el elemento G, recorren todos los elementos del grupo. Esto es informal, ¿no? Decir recorren todo el grupo es informal. Lo formal sería decir, es decir, eh, cualquier elemento de G, elemento del grupo, se puede escribir como una potencia del elemento G. ¿Va? Ya es eso, básicamente. Esa es la definición, sí, es la más general. Y si digamos, si el grupo tiene una cantidad finita de elementos, es una proposición de teórico. Entonces, si G es un grupo finito, o sea, tiene una cantidad finita de elementos, es finito, eh, entonces es una proposición que como que a veces me simplifica la vida para ver si un grupo es cíclico. Entonces se cumple que G es cíclico, o sea, el grupo es cíclico, si solo si existe G, existe un elemento, tal que el orden de ese elemento es igual a la cantidad de elementos del grupo. ¿Tá? O sea, es equivalente esta definición en el caso que el grupo es finito, o sea, tiene una cantidad finita de elementos. Decir esto, o sea, decir que el grupo es cíclico, equivale a decir que hay algún elemento del grupo que el orden de ese elemento es igual a la cantidad de elementos del grupo. ¿Tá? La cantidad de elementos del grupo también le llamamos el orden del grupo. No se confundan lo que es el orden de un grupo, que es el grupo, piénselo como un conjunto, o sea, el orden de un conjunto, o sea, el orden de un grupo. No se lo confundan con el orden de un elemento del grupo. Son cosas distintas, ¿tá? Son definiciones distintas. El orden del grupo, si el grupo finito es la cantidad de elementos del grupo. El orden de un elemento del grupo es eso de que el menor exponente mayor o igual que uno, tal que el elemento elevado a la n me da la identidad. Pero hablar de orden de un grupo no es la misma definición que orden de un elemento. Si bien a veces hay propiedades que las relacionan de alguna forma, como esta, que dice que el orden de grupo, si el grupo es cíclico, el orden del grupo es igual al orden de algún elemento del grupo. Son cosas distintas, lo que es el orden de un elemento y el orden de un grupo. ¿Tá? Bueno, está. Entonces, en este caso,
ocurrió que podemos concluir que U18 es cíclico. ¿Por qué? Porque hay un elemento que recorre todos los elementos de U18, o si quieren, por la proposición que escribí recién, porque hay un elemento que es el 5, o la clase de equivalencia del 5, que el orden de ese elemento es 6 y coincide con el orden del grupo. ¿Está? O sea que en este ejercicio, en el ejercicio, podemos concluir que U18 es cíclico, es un grupo cíclico, pues existe un elemento que es el 5, que tiene orden de ese elemento igual al orden de U18, que era 6. ¿Está? ¿Ok? Y ta, esa es una forma de probar que es cíclico. Este, pero bueno, lo importante es, lo interesante es esto, ¿no? ¿Por qué se le llama cíclico? Bueno, porque en el fondo lo que está ocurriendo es esto. Yo arranco del elemento ese que me va a servir para recorrer todos los elementos del grupo, y así, multiplicando cada vez por 5 por 5 por 5, o por el elemento que tenga, recorro todos los elementos del grupo hasta que vuelvo al neutro. Hasta que llego al neutro. Y después, si multiplico por 5 cierro el ciclo y vuelvo a donde arranqué, que era la clase de equivalencia del 5. O sea, forma un ciclo, ¿está? Bien. Este, forma un ciclo que se cierra cuando el grupo tiene una cantidad finita, cuando el orden del elemento es finito, o sea, cuando el grupo tiene una cantidad finita de elementos. Podría ocurrir que tengas, digamos, que tengas un grupo cíclico que, que tenga una cantidad infinita de elementos. Y entonces, en ese caso, nunca se cierra el ciclo. ¿Está? O sea, podría ocurrir, lo escribo acá abajo, nomás, observación. ¿Está? Porque tengan en cuenta que esta proposición es si el grupo es finito, pero observación, por ejemplo, z, solamente los enteros, con la suma, es un grupo cíclico, pero con una cantidad infinita de elementos. Infinita de elementos. Es decir, este, el cardinal de z, o sea, el orden de z, es más infinito. ¿No? ¿Y por qué digo que es un grupo cíclico? Bueno, porque este, si vamos a la definición de grupo cíclico, es que haya un elemento que recorra todos los elementos del grupo. O sea, hay un elemento, estoy diciendo que hay un elemento de z que este, cualquier otro elemento de z lo puedo escribir como una potencia de ese elemento. Entonces, fíjense que si tomo g igual al 1, este, entonces esto me sirve para probar que el grupo es cíclico, porque si g es 1, entonces cualquier z, cualquier z, vamos a escribir el z, agarramos un z, x cualquiera, lo puedo escribir como 1 más 1 más 1 x veces. X es un entero, ¿no? Si quieren positivo, digo, para los negativos restan lo que sea necesario. Eh, y esto es 1 elevado a la x. Vamos a llamarle m pues es medio raro llamarle x, pero vamos a llamarle m. Si agarra un entero cualquiera, m, lo pueden escribir en términos del 1 como 1 más 1 más 1 más 1, m veces, y esto es 1 elevado a la m. Esto puede resultarles un poco raro porque, ¿cómo es que 1 elevado a la m me da 1 más 1 más 1 más 1 más 1? Este, esto, digo, formalmente, o sea, digamos, 1 a la m sería 1, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que acá lo que estoy haciendo es escribir la potencia con la operación del grupo. Entonces, si usted está en el grupo la potencia la tienen que ver cómo aplicar al elemento S eh, la operación del grupo m veces.
Entonces sería operación uno operación uno operación uno operación uno hasta m veces. ¿Está? Por eso es que esto es uno a la m. Entonces es un poco raro eso. Porque pero tiene que ver con lo que le decía hace un tiempo, que esto que está acá no es un producto, no tiene que pensarlo como un producto, es una operación. ¿Está? Entonces cuando hablamos de g a la m, estamos hablando de g, operación g, operación A, operación g m veces. Que si la operación es la suma, es g más g más g más g m veces. Si la operación es la suma. Entonces acá uno a la m, o sea, g a la m, sería uno más uno más uno más uno m veces. ¿Está? Entonces, en definitiva, cualquier elemento de z lo pueden escribir como g a la m con g igual 1. O sea, cualquier elemento de z es una potencia de uno, o sea, una potencia en el sentido con la operación suma, ¿no? Uno más uno más uno. Si tienen un número negativo, digo, faltaría ver que cualquier número entero negativo también lo puede alcanzar como una potencia de uno. Por ejemplo, si tienen -3, esto lo pueden escribir como -1 más, vamos a ponerlo bien así, -1 más -1 más -1, ¿no? Y -1 es el inverso de 1, o sea, esto es uno a la -1, es el inverso de uno con la suma, ¿no? O sea, -1 es el opuesto de uno, que es el inverso de uno con la operación suma. O sea que es uno elevado a la -1, trabajando con la operación suma, ¿no? Más uno a la -1 más uno a la -1. Y esto, nuevamente, si piensan la potencia como aplicar la suma, aplicar la operación, que en este caso es la suma, este, esto es el inverso de uno a la 3. ¿Está? Es un poco raro, pero lo mismo que le decía hoy. O sea, g a la m es g, operación g, así. Entonces, el inverso de uno a la 3 sería el inverso de uno operación, el inverso de uno operación, el inverso de uno. O sea, uno más, el inverso de uno más el inverso de uno más el inverso de uno. Y esto es uno a la -3. O sea que el -3, o sea, y en general los números negativos de los enteros, lo van a poder alcanzar con el uno elevado a una potencia negativa. En este caso el -3 lo alcanzan con uno elevado a la -3. Piensen esto, o sea, convénzanse de que, en particular de esto, de que uno elevado a la m es, en el grupo de los enteros con la suma, con la operación suma, es uno más uno más uno más uno. Pero eso es esto, es cómo definimos la potencia. ¿Está? Bueno, está. Dejemos este ejercicio por acá y si quieren hagan ustedes, bueno, el orden de los demás elementos